Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva función del Cine Club La Quimera, en su modalidad virtual por la pandemia. Hoy tenemos una gran función con un invitado de lujo para esta presentación, el joven cineasta Pablo Martín Weber. Joven. Joven. Que bueno, aprovechamos para felicitarlo por su corto, que hoy se anunció la programación del Festival de Cine Mar del Plata, así que lo van a poder ver en la última semana de noviembre. Felicitaciones por la selección. Bueno, antes de arrancar la función de esta noche, les recordamos que sigue abierta la campaña de apoyo a nuestra casa, el Teatro La Luna, que estamos haciendo desde hace unos meses para poder sostener este espacio durante la pandemia, que tiene deudas de servicios que afrontar y se agravan en esta situación de ingreso cero. Así que a los espectadores de La Quimera, si les interesa apoyar este proyecto, que también es una manera de apoyar a La Quimera, lo que tienen que hacer es ingresar a las redes del Teatro de la Luna, en Facebook o en Instagram, y también pueden encontrar información en las redes de La Quimera, y ahí van a ver el link que les va a llevar a una página para que puedan hacer el aporte económico. Dicho esto, le doy la bienvenida a nuestro invitado, al joven cineasta Paul Weber, y bueno, pasamos a lo que es la función del día, una gran función en la que veremos una película formidable, ni más ni menos que 7 días en mayo, del director norteamericano John Frankenheimer, de 1964. Una obra maestra, a mi criterio, una de las tantas de este director, un director, bueno, poco conocido, tanto en el ámbito de la crítica como en la historia del cine. Y quizás esta 7 días en mayo es una de las películas menos conocidas de su filmografía, digo, si la pensamos y la comparamos con El embajador del miedo, o bueno, de las más actuales como Ronnie. Frankenheimer inició su carrera a finales de los años 50 y se consolidó en los 60 y 70. Digamos, como que agarró la última etapa del cine clásico norteamericano. Y bueno, teniendo en cuenta lo que fueron los últimos acontecimientos que mantuvieron al planeta expectantes de sus resultados, que han sido las elecciones a presidente en los Estados Unidos, es que, bueno, al calor de algunas declaraciones que hizo su expresidente Donald Trump acerca del fraude, que había fraude en algunos estados, nos parece interesante traer esta película y conversar un poco acerca de uno de los temas principales, o el gran tema que tiene esta película, que es el tema de la paranoia, y la idea de que el mal no está por fuera, digamos, como siempre, digamos, el discurso es que el mal es el otro, sino que el mal en esta ocasión, digamos, como lo plantea la película, está adentro del gobierno. La película arranca con un tema puntual, que es la firma de un tratado de desarme nuclear que realiza el gobierno norteamericano con Rusia en el marco de la Guerra Fría. Y lo que sucede es que hay un no acuerdo, digamos, hay una oposición que viene de parte de la Junta Militar a este acuerdo que propone el gobierno norteamericano. Así que, bueno, los dejo con Martín, bueno, que conoce bastante sobre el tema de paranoia, conspiraciones. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación a todos los chicos de La Quimera. Gracias, Eva, por todo. Sí, o sea, la verdad, como presentación de una película como esta, es más o menos lo que dijiste vos, ¿no? Como, bueno, esto es un peliculón, digamos, ¿no? Es como, esa sería mi presentación, digamos.
mucho más que eso no puedo decir, ni mucho más énfasis no le puedo poner, porque para mí es impresionante esta película, es muy buena. Y pensando un poco por qué yo creo que es tan grande esta película, eh, yo creo que es, en cierta medida, una película que está parada como entre medio de dos tradiciones o de dos épocas distintas del cine. La década del 60 es muy interesante para mí, como una década muy interesante en Hollywood, ¿no? Que es como, está empezando a entrar como una nueva generación, unas influencias desde Europa, la hiperpolitización de la juventud, etcétera, todos estos fenómenos que uno puede ir registrándolos, cómo van entrando de a poco en el cine, ¿no? Yo pienso que a mí me gusta pensar como la década del 60 como arranca con El apartamento, ¿no? Que esta película como ya también de las últimas de Wilder, pero que va, hay algo ahí que no le, vos ves eso y no decís esto es cine clásico, ¿no? Y lo ves y no decís, bueno, esto es el New Hollywood de los 70, ¿no? Está como parada en ese intersticio, digamos, en ese hiato, si se quiere, y en la que yo creo que la película que vamos a ver hoy, en cierta medida, me animaría a decir que toma lo mejor de las dos cosas. Yo pensaba como viendo la película, para mí, si tuviera que decir qué es lo mejor de la película, para mí son los diálogos. O sea, las interpretaciones de los actores y los diálogos, digamos, ese como esa ironía, como que los yankees le dicen punchline, ¿no? Como ese diálogo inteligente, sagaz, esa forma de cerrar las escenas con una frase que tac, cierra todo y que es perfecta, que para mí, y a su vez cómo se relaciona eso con la interpretación de los actores, eso para mí que es algo que vos lo ves y le decís, bueno, esta película tiene algo de el mejor Lubitsch de los 40, ¿no? Ujú. Y así mismo tenés escenas en las que, no, obviamente no queremos adelantar mucho, pero hay una escena en un desierto que vos decís, esta escena es que estoy viendo Alphaville de Godard, digamos. Tenés como por eso digo que para mí es como lo mejor de esas dos tradiciones, digamos. Eh, cómo se filma la protesta inicial, la primera escena, eh, que uno ve eso y piensa en Luan du Vietnam, ¿no? Piensa en cómo en las protestas estudiantiles filmadas por Chris Marker. Y Ujú. estamos hablando de una película que es de la Warner, ¿no? El corazón del cine industrial. Eh, bueno, y para mí, como esa sería como lo que caracteriza, por qué la película es particularmente buena para mí. Después, yo creo que hay otro aspecto, que es el contexto histórico en el que surge esta película, que es en el año en el que se estrena esta película, que es en el año 1964, ¿no? Eh, los que vean la película van a ver que el personaje del presidente, perdón, el personaje del presidente es físicamente muy parecido a Eisenhower, el presidente que había dejado su mandato en el 61, que es muy famoso la forma en la que él dejó su mandato, porque en el 61, cuando él da su discurso de despedida, da el famoso discurso que hoy se lo conoce como el discurso sobre el Military Industrial Complex. Bien dicho, pero bueno, el complejo industrial militar. Eh, que justamente es un discurso de hecho, ese discurso se usa mucho en los conspiranoicos, es un discurso que van todo el tiempo a ese discurso porque eh, ahí el presidente saliente de los Estados Unidos claramente desarrolla el tema de esta película. Entonces, para mí es muy interesante que el director haya decidido que el personaje sea tan físicamente parecido incluso a Eisenhower. Para, para no adelantar mucho, digamos, de la trama, yo creo que eh, la clave es como esta idea de la conspiración, ¿no? Que es un gran tema en la historia del cine, particularmente en la historia, en el cine hollywoodense. Eh, yo creo que los espectadores inmediatamente van a ir primero que nada, a Doctor Strangelove, de Kubrick, y más adelante ya para mí la gran película de Coppola, que es La Conversación, en la que, bueno, se empieza a ver desde el 61 para acá
y todo lo que ha sido esa década del 60, con todo eso, con el asesinato de Kennedy, el asesinato de Malcolm X, el asesinato de Martin Luther King, como junto a la era nuclear, junto a la Guerra Fría, lo que emerge en Estados Unidos es esta suerte de aparato institucional, burocratizado, administrativo, que es una suerte de Estado paralelo, ¿no? Que justamente Trump se pelea supuestamente con eso, y él usa esa categoría política, la de Deep State, ¿no? El Ujú. Estado profundo. Hay teorías que hablan del sotogoberno también. Bueno, nosotros en Argentina, con la AMIA, Nisman, digamos, no Sí. tenemos que explicar a nadie lo que es el sotogoberno, digamos. Pero bueno, es esta idea de la edad industrial, justamente como esa edad que ya había empezado en la década del 40, con la Segunda Guerra, con el stalinismo y demás, pero como esa época en la que el Estado comienza a tener una justificación para sí misma, para su existencia, una justificación científica, ¿no? Una justificación científica, tecnocrática, una justificación que no tiene ningún tipo de posibilidad de ser controlada democráticamente, ¿no? Yo creo que esa, bueno, es la tensión temática clave de la película, y nada, me parece en ese sentido que el desarrollo que hace la película y cómo, me parece una película muy, muy inteligente políticamente, digamos, muy, muy, muy inteligente. Eh, Hay con algo re- que, no, perdón, que en relación a lo que vos decís, que hay también una tensión ahí que se da eh, entre la ley, porque digamos como que la película todo el tiempo esto que hablábamos, conversábamos ayer cuando pensábamos en la presentación, de, bueno, de la ley, la constitución y la pregunta acerca sobre quién es el garante, ¿no? De algo que conversábamos y que me parece que hay algo ahí que si bien la película defiende, pero sí da la sensación que en algún momento eso se puede llegar a poner en juego o en jaque, digamos, ¿no? sí, sí, yo creo que si uno tuviera que decir como una de las grandes líneas temáticas de la historia de Hollywood, es justamente esa, ¿no? O sea, ¿a dónde está América? Digamos, ¿quién es América? O sea, ¿cuál es el garante de eso, de esa identidad, de esas instituciones políticas, sociales, etcétera? Y yo creo que justamente, y por qué Hollywood es tan grande, digamos, más allá de lo que uno pueda decir, por qué es tan grande Hollywood, justamente porque eso es un espacio de disputa. En la historia del cine hollywoodense, esa es, hasta me animaría a decir, la disputa, ¿no? ¿Quién es el garante del sistema? Y vos ves como, ¿quién es el garante del sistema? ¿Quién es el garante de las instituciones, ¿no? Y es muy interesante ver cómo eso va mutando y justamente es como decimos, un terreno de disputas políticas, ¿no? Ujú. El garante puede ser el burócrata que se opone al militar, el garante puede ser el militar frente a los ñoquis de Washington, el garante puede ser, en el caso de All the President's Man, por ejemplo, el garante es la prensa, en la cual, y el conspirador es el presidente, no es una conspiración contra el presidente, sino que el conspirador es Nixon, el presidente. La película que hizo ahora Spielberg hace un par de años sobre The Pentagon Papers, donde, bueno, es casi que una película, un institucional del Washington Post, ¿no? Nosotros somos el Washington Post, estos somos nosotros en América, ¿no? Y bueno, Algo que también se ve, perdón, en esta película, yo creo que el papel de los medios es algo que se sugiere, que también uno lo puede ver en otra película, digamos, otro de sus thrillers políticos, que es El candidato Manchurian, que también, que hay algo ahí ya que se adelanta a
a la mediatización, digamos, de esta época, y que, digamos, que uno se puede reír y que puede ver como algo muy precario, pero sí, digamos, del papel de los medios también, ¿no? En la construcción de discursos y de sentido. Y yo creo Sí, sí, y cómo juega también a la hora de la construcción de los candidatos. lo que decís vos es claramente así. De hecho, o sea, ¿quién le sigue a Eisenhower? Kennedy, ¿no? Y Exacto. justamente Kennedy, tal como esa famosa escena de el debate Kennedy-Nixon, que vos lo ves a Nick, que es un plano general, y vos lo ves a Nixon así apretado, como sentado como parece el viejo de Star Wars, y lo ve a Kennedy parado como así, ¿viste? Parece un re jovial, y a su vez lo ves transpirando a Nixon, y se dice como que fue uno de los grandes debates en la historia de la política norteamericana, justamente porque pone en el centro esta idea de la política de la gestualidad, de la política de lo no dicho, digamos, Ujú. lo no dicho a través de la imagen. Eh, sí, sin ni hablar. Y el rol de la prensa, bueno, justamente. eh, para mí sí es esa disputa que hace que sea tan interesante, ¿no? Eh, y es muy interesante verlo también en términos de política interna, ¿no? Porque Estados Unidos el cine muchas veces se hablan entre ellos, ¿no? Y nosotros vamos, lo vemos, nos encanta, lo idolatramos, pero están disputando entre ellos muchas veces, ¿no? Y yo creo que yo pensaba viendo la película, bueno, hoy un demócrata, un votante de Biden, del establishment, un tipo lector del New York Times, digamos, bien pensante neoyorquino, ve esta película y es justa, Trump, Claro, digamos, piensa inmediatamente en Trump, y es una película que entra de forma, que tiene como ese talle justo, digamos, el talle justo le queda para que un demócrata vea ahí a Trump, ¿no? ujú, Eh, y es muy interesante eso también porque, por supuesto, la idea de la amenaza interna, que es algo que es constitutivo de Estados Unidos, que es algo que nace desde el principio, ¿no? Que incluso la Constitución fue pensada en esos términos, ¿no? En términos de crear una institución que se pueda defender de elementos internos, ¿no? Por eso los famosos check and balance y demás del gobierno norteamericano. Pero bueno, justamente eso, es un espacio de disputa, ¿no? Eh, el demócrata te va a decir, nosotros somos esto, y el republicano te va a decir, bueno, la amenaza, ¿cuál es la amenaza? No, la amenaza es la NBA que tiene negocios con China, claro. que importan mexicanos, que no, o sea, esa idea de la amenaza interna que está muy presente. Otra película para mí, en la que yo pensaba, es una película que salió, creo que ya estaba Trump, 2017 me parece, 2018, que es Vice, que es una película en la que, si no me equivoco, Christian Bale, hace de Dick Cheney. Eh, Dick Cheney, que es, bueno, este personaje siniestro del gobierno de Bush hijo, que era el vicepresidente, pero muchos dicen que es como, que en realidad él era el presidente, por pasar, Ujú. eh, en la que es muy loco porque es claro, o sea, como una película en la que también, digamos, está como claramente pensada para pensarse como en la disputa política interna, ¿no? Exactamente. Eh, y crean como esta idea de una narrativa en la cual los republicanos son estos tipos que han asaltado las instituciones, y que a través del juez Scalia, que se murió hace poco, que era un tipo de la Corte Suprema muy ligado a la familia Bush, que han creado como todas estas doctrinas institucionales que están en la película que vamos a ver ahora, y como en cierta medida, para arreglar el sistema, para arreglarlo a su favor, para hacer giros autoritarios que son autosuficientes y que se sirven a sí mismos y no a el famoso pueblo norteamericano, digamos. Ujú. Eh, en términos temáticos, a mí me queda esto que estoy diciendo. En términos más cinematográficos, lo que decimos al principio, ¿no? Eh,
creo que es una grandísima película por las dos cosas, justamente. Totalmente, sí. Y que se da la posibilidad de salirse inclusive, ese doble juego que tiene la película, ¿no? De ser una película producida desde el sistema, desde el interior de Hollywood, porque es una película, digamos, 100% Hollywood, y además que uno ve que tiene, y se imagina que tiene un presupuesto gigante, porque el despliegue que tiene la película de extras, de locaciones, bueno, tiene una escena que es fundamental para la película, un avión que se estrella, que uno dice, por Dios, pero ¿de dónde salió eso? Y es una puesta en escena para un solo plano, digamos, como que no escatima en mostrarlo todo, Frankenheimer, pero sin embargo tiene como estas vías de escape, como esta escena inicial en la que vos decís que de repente cambia el registro, me parece que uno está viendo algo como más del orden del cinema verité, la cámara en mano, como de darle, como llevar al extremo el artificio, ¿no? Entonces, eso me resulta muy interesante, porque a su vez es como desentenderse también de las reglas del sistema de producción clásico en el que se describe la película, ¿no? Me parece que ahí tiene una licencia fabulosa. Sí, 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 sí. Justamente Hollywood, digamos, cualquier persona que crea que Hollywood es una cosa monolítica y homogénea está completamente equivocado y no entiende nada de historia del cine, ¿no? O sea, es justamente un espacio de disputa fenomenal, extraordinario, lo más grande que hay, digamos, amamos el cine porque vimos películas, vimos Hollywood, digamos. Eh, Totalmente. y justamente con eso que decíamos del espacio de disputa, yo pensaba esto viendo la película. No vamos a decir quién, ¿no? Pero nosotros nos podemos imaginar tranquilamente una película en la cual el antagonista de esta película es el héroe, ¿o no? Tranquilamente. Totalmente. Porque Sí. esta idea del tipo que se saltea las reglas, porque tiene su my way, digamos, mi forma de hacer las cosas, que es rebelde y que Hollywood lo ha explotado de millones de formas, ¿no? No sé, pienso en una de las últimas de Spielberg también, que está en la Guerra Fría, que es como Tom Hanks, como este tipo que va al muro de Berlín y también constantemente violando las normas del Estado administrativo, y a su vez, tranquilamente vos podrías construir, como digo, una película en la cual el antagonista de esta película es el héroe, y no habría ningún problema, ninguna contradicción, o sea, es algo que nos podemos imaginar perfectamente. O sea, está abierta la disputa. Eso también, como, quizá incluso para cerrar un poco, me queda esa idea, como de, está abierta. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, querido Pablo Weber, por tu tiempo, por tus reflexiones. Los invitamos a ver la película y nos vemos el próximo jueves. Nos quedan 2 jueves más y ya se acaba el año quimérico por YouTube. Muchas gracias y buenas noches. No, gracias a usted por invitarme y, bueno, disfruten este peliculón, porque no hay otra forma de describirlo. Gracias. Chao, nos vemos.